instrumento y el nexo de conexión para poder llegar a esta ciudad. Sabemos que nada sucede por casualidad a los hijos de Dios. Amén. Dice que nada en este mundo se mueve si no es por la divina voluntad de nuestro Padre. Y de hecho que usted esté aquí esta mañana también es la voluntad de Él. Él nos conoce, Él sabe lo que necesitamos aún antes que se lo pidamos. Y gracias le damos por eso, porque un día Él decidió escogernos para que nosotros seamos sus hijos y adoptarnos. Y gracias le damos en esta mañana a nuestro Señor por eso. Le doy saludo de parte de nuestra iglesia, de nuestro ministerio Betel a las Naciones en Calama, Chile, a cargo de nuestro pastor Jimmy Henry Alarcón y de nuestra pastora Jacqueline. Ellos llevan adelante ese ministerio, lo cual nosotros somos parte del equipo pastoral también. Allá en ese ministerio, en la parte profética, estamos encargados. Y le doy gracias al Señor. Amén. Siempre yo me presento delante de Dios. Y cuando subo a un altar, le doy gracias al Señor en oración. Amén. Porque nosotros hemos entendido que somos instrumento en sus manos. Y todo lo que vaya a suceder de aquí en adelante, Él lo va a direccionar y el Espíritu Santo va a hacer como Él quiera hacer. Así que vamos a orar un momento para entregar este tiempo en las manos del Espíritu Santo y que Él nos dé entendimiento de las Escrituras. Póngase de pie. Va a poner su mano derecha en su corazón y le va a decir: Espíritu Santo, yo me dispongo a que tú puedas ministrar mi vida. Si usted está enfermo, si usted está oprimido, si usted necesita un milagro, es el momento en que usted se lo exprese con todo su corazón, que le diga al Espíritu Santo: en el nombre de Cristo Jesús, esta es mi situación. Y si usted le ora con fe, si usted le pide con fe, Él se va a manifestar en esta mañana. Oramos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, por permitirme venir a esta hermosa nación, Señor, junto a mi esposa y mi pequeño bebé, Padre. Gracias porque nos ha permitido venir a esta nación, a esta ciudad de Mendoza, Padre. Y gracias por estar en este lindo ministerio, Señor. Solamente es tu misericordia que cada día se va renovando. Es tu misericordia la que siempre se mueve, y nosotros siempre estamos dispuestos para ser instrumento en tus manos. Usted es nuestro Padre, usted es nuestro Dios, usted es creador del cielo y de la tierra, y sabemos que usted tiene el control de todas las cosas. Siempre proclamamos, siempre declaramos que para usted no hay nada imposible. Siempre declaramos que no hay milagro que no pueda acontecer. Sabemos que usted tiene el control de todas las cosas, y es por eso que nos presentamos en este altar con esa convicción de lo que usted puede hacer. Así también sabemos que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, y nosotros siempre también lo declaramos, y gracias a esa muerte y por la sangre derramada, sabemos que la sangre de Cristo tiene poder. Sabemos que toda enfermedad fue llevada a la cruz del Calvario, toda maldición, y en el nombre poderoso de Jesús también sabemos que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Sabemos que Él tiene el poder para direccionarnos, para transformarnos. Él tiene el poder para sanar enfermedades, para hacer milagros, señales y prodigios, para liberar al cautivo, para soltar las cadenas, soltar las ligaduras y poder levantar, Señor, a sus hijos. Espíritu Santo, solamente yo me presento como instrumento en sus manos, y sea usted hablando a su pueblo a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús, este tiempo lo dejamos en sus manos, y sea usted haciendo como quiera hacer en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén
y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, porque Él vive y reina para siempre. Amén. Puede tomar su asiento en el nombre de Cristo Jesús. Y voy a comenzar leyendo 2 versículos antes de entrar a la impartición de la palabra del Señor. Amén. Estos 2 versículos los encontramos en Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Lo cual declara las Escrituras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Algo que nosotros nunca debemos olvidarnos como hijos de Dios es que tenemos un Padre poderoso. Amén. Y cuando nosotros hablamos del poder de Dios, hablamos de ese poder infinito y sobrenatural que la mente humana muchas veces no puede entender y no puede dimensionar. El poder de Dios es inmenso. Y como le decía antes, para Él no hay nada imposible. Dios en su poder creó el universo. Dios en su poder creó todas las cosas y nos creó a nosotros. Y Él nos ha dado siempre diseños de reino para seguir. Porque nuestro Dios es poderoso. Repita conmigo: nuestro Dios es poderoso. Amén. Y para Él no hay nada imposible. Hoy queremos impartir en esta mañana un tema que lleva por título: el poder de la paternidad. Amén. Para aquellos que están anotando, que están siguiendo las enseñanzas, se llama el título de esta palabra: el poder de la paternidad. Para poder entender lo que significa paternidad, tenemos que ver el significado. Y en la definición de la palabra paternidad, hemos visto que la paternidad como palabra proviene del latín paternita atis, que hace referencia a la cualidad de padre o progenitor masculino o macho. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. También vemos en esta definición que se ha definido la paternidad masculina como la relación que los hombres establecen con sus hijas e hijos en el marco de una práctica compleja en la que intervienen factores sociales y culturales que además se transforman a lo largo del ciclo de la vida, tanto de los padres como de los hijos. Amén. Amén. ¿Qué significa? Significa así es y así sea. Y cuando usted dice amén, usted está confirmando lo que estamos declarando. ¿Quién vive? Y a su nombre. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y buscamos la palabra Padre, en la Biblia encontramos 1419 veces la referencia de esta palabra llamada Padre. ¿Cuántas veces? 1419 veces. Y yo aprendí en mi formación ministerial, aprendí que cuando una palabra se repite muchas veces en la Biblia es porque tiene mucha importancia. Amén. Y no por nada Dios hizo que esa palabra esté en las Escrituras.
El poder que tiene la paternidad ha cambiado siempre la historia de la humanidad. Amén. Y en el transcurso de mi búsqueda de la presencia del Señor y de su revelación, es cuando comenzamos a desarrollar este tema. No hoy en la mañana, sino es algo que Dios nos ha dado en el tiempo para poder impartir a sus hijos. En ese momento de intimidad con Papá Dios, Él me fue revelando 3 puntos importantes sobre el poder de la paternidad. Y en estos 3 puntos, Él me revela que en el primer punto hay que entender el significado de la paternidad terrenal. En el segundo punto tenemos que entender el significado de la paternidad espiritual. Y en el tercer punto poder entender el significado de la paternidad celestial. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Le voy a volver a leer estos 3 puntos para que usted vaya ya aprendiendo y vaya guardándolo en su corazón. Primer punto sería paternidad terrenal. Segundo punto, paternidad espiritual. Y tercer punto, paternidad celestial. Vamos a ver el significado de estos 3 puntos, para que así cuando terminemos la impartición de esta palabra usted pueda entender la importancia que tiene ser padre, la importancia que Dios tiene en ese poder sobrenatural que dio al ser humano. Y ahí puede venir un cambio a su familia, y ahí puede venir un cambio a su ciudad y a su nación. Porque algo que nosotros hemos visto que en este tiempo, en esta generación, ha sido muy marcado el tema de la paternidad. Porque el reino de las tinieblas se ha encargado de desvirtuar y ha trabajado fuertemente a través de ideologías para poder destruir el diseño de Dios, para poder destruir a la humanidad. Porque cuando la paternidad no está en función y no está direccionada como Dios lo ha diseñado, entonces viene un caos a las familias, viene un caos a las ciudades, a las culturas, y viene un caos a las naciones. Es por eso que Dios quiere en este tiempo nuevamente establecer su paternidad y que sus hijos puedan entender ese significado y poder aplicarlo en sus familias. Así como decía la pastora, ese privilegio tan lindo que tienen de ser mamás y esa responsabilidad de poder edificar una familia como mamá. Todos los hijos hemos sido marcados por el amor de mamá, pero también hay muchos hijos que han sido marcados por la parte paternal. Gloria a Dios por esos padres que estuvieron ahí con esa responsabilidad para poder criar a sus hijos en el temor de Dios. Pero lastimosamente vemos que en muchos lugares se repite este patrón de maldición, lo cual ha destruido muchísimas familias. Pero creemos que Dios tiene el poder para poder restaurar todo lo que el diablo ha venido destruyendo en todo el mundo. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Punto número 1, paternidad terrenal. Un padre terrenal tiene el poder de edificar la vida de sus hijos, o tiene el poder de destruir la vida de sus hijos.
Nosotros hemos visto y muchos han experimentado en carne propia esta situación de cómo un papá, un abuelo o usted mismo ya siendo padre, primero fue hijo y ya siendo padre, en sus manos se le entregó una responsabilidad. Y muchos no dimensionaron esa responsabilidad que tenían. Porque dice el Señor en su palabra que un día nos va a pedir cuenta. Todos nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros un día vamos a estar frente al Creador. Y Él nos va a pedir cuenta de aquello que puso en nuestras manos. Como decía nuestro apóstol, los hijos son de Dios, pero son entregados a los padres con una responsabilidad. Y si somos diligentes, veremos unos hijos exitosos, unos hijos temerosos de Dios. Pero si somos negligentes, veremos una generación que se ha perdido. Y la gran responsabilidad ha sido de los padres. Pero los padres muchas veces no han entendido lo que tienen en sus manos. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Por eso aquí se pueden dar dos factores: o la edificación y bendición para la familia, o la destrucción. Así que si usted es papá terrenal o está pensando ser papá, sepa que tiene una gran responsabilidad y un día Dios le va a pedir cuenta de esos hijos. Si un padre no tiene el temor de Dios en su corazón, las consecuencias serán devastadoras con sus hijos. ¿Y por qué vemos muchas sociedades que están en decadencia? ¿Por qué vemos que mucha juventud hoy en día se está perdiendo? Por estos factores. Porque muchas veces tuvieron esa carencia de tener un papá, de alguien que le direccione. Y muchas veces esa responsabilidad no lo toman los que engendran. Porque dice algunas frases en el mundo que se escuchan, que padre no es el que engendra, sino el que cría. Amén. Sí, puedes poner la semilla, pero la edificación de ese pequeño bebé está en que tú estés presente siempre para él en el temor de Dios. Porque hoy en día las sociedades están en decadencia, porque esto se ha desvirtuado, porque la gente no tiene temor de Dios y no anda bajo el diseño del reino de Dios. Siguen filosofías, siguen creencias, pero no buscan la verdadera dirección que Dios ha dado a la humanidad. Por eso es que mucha gente hoy en día está con las almas fragmentadas, con traumas, con recuerdos. Y cuando llegan a ser papás, eso transmiten a la siguiente generación y se convierte en una atadura de maldición. Pero gracias a nuestro Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para romper toda maldición. Y creemos que nosotros somos instrumentos para poder nuevamente establecer el orden en las naciones. Porque un hombre que se para bajo el temor de Dios, entendiendo el diseño del reino de Dios, podrá traer un cambio a su vida, podrá traer un cambio a su familia, a su ciudad y a su nación. Gloria a Dios por esos hombres que han entendido.
Pero también pedimos a Dios misericordia por aquellos hombres que no tuvieron la suficiente información de lo que significaba ser papá o de la importancia de la paternidad. Pero Dios está en control de todo. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. En la palabra del Señor podemos encontrar muchísimos ejemplos y enseñanzas de padres buenos como también de padres malos, de hombres que caminaron bajo el temor de Dios y de hombres que no caminaron también bajo el temor de Dios. Porque cuando nosotros queremos educar a nuestros hijos fuera de Dios, apartados del diseño correcto del reino de Dios, entonces esos hijos van a ser desobedientes. Esos hijos van a ser gente que no respeta a nadie. Van a ser hijos que estén dispuestos a destruir a otros hijos, a su generación. Y solamente yo voy a tomar 2 ejemplos esta mañana para poder ver el punto de la paternidad terrenal de acuerdo a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. El primer punto sobre la paternidad terrenal podemos verlo en el libro de 1 Samuel, capítulo número 2, versículo número 12. Capítulo número 2, versículo número 12. Y el título en la Biblia dice: los pecados de los hijos de Elí. Y vamos a dar lectura del versículo 12 al 17. Los hijos de Elí eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Era costumbre entre los sacerdotes y el pueblo que cuando alguien ofrecía un sacrificio, mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote tomaba un tridente e iba al perol, la olla, el candelero o la marmita, y sacaba carne para el sacerdote. Así lo hacían con todos los israelitas que acudían a Silo. Además, antes de quemar la grasa, llegaba el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba: el sacerdote quiere carne para asar. No quiere carne cocida, sino cruda. Y si la persona le decía: primero debe quemarse la grasa, después de eso podrás tomar todo lo que quieras, el criado respondía: dámela ahora mismo, de lo contrario la tomaré por la fuerza. Esto era una costumbre en el templo del Señor. ¿Quién era Elí? Ustedes saben la historia, y para los que no saben, Elí era un sacerdote. Elí tenía hijos que le ayudaban en el servicio del templo. Pero algo sucedía con sus hijos. Dice que sus hijos eran, ¿qué dice la palabra? ¿Leyó? ¿Eran buenos? ¿Eran temerosos de Dios? ¿Será que sus hijos siempre fueron jóvenes o en un momento fueron niños? Esos niños fueron criados viendo a su papá servir en el templo. Pero hubo algo que él nunca les inculcó a ellos. Fue el temor y la obediencia a Dios. Porque no solamente
estos muchachos hacían estas cosas, sino cuando un joven no es criado bajo el temor de Dios, bajo el diseño del reino de Dios, esos muchachos van creciendo creyendo que todo lo que ellos quieran lo pueden hacer sin importar nada a nadie. Por eso la importancia y el poder que tiene la paternidad es de edificación o de destrucción. Estos hijos no solamente se aprovechaban de las ofrendas que se traían al templo, porque no hacían como Dios lo había establecido, hacían como ellos querían. ¿Por qué? Porque muchas veces el papá estaba ausente, ya el papá era mayor y no estaba supervisando lo que ellos hacían. Y hay muchas veces que cuando no hay temor de Dios en el papá, tampoco va a haber temor en los hijos. Y muchas veces el papá va a dejar que pasen cosas. Aún esto sucede en los hijos de Dios, que muchas veces los padres se hacen los tontos con lo que están haciendo los hijos, y muchas veces los hijos están haciendo lo malo delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un papá terrenal que es hijo de Dios? Educar, direccionar. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. El versículo número 22 del mismo capítulo de Samuel dice que Elí ya era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel. Y sabían también que ellos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Así que los llamó y le dijo: la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además, hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? A esas alturas, el sacerdote Elí quería corregir a sus hijos. Pero cuando usted no corrige a sus hijos de pequeños, ya siendo grandes, difícilmente usted va a poder corregirlo. Porque hay una frase que también dice: árbol que crece torcido, difícilmente se lo puede enderezar, a no ser que lo corte. Pero cuando lo corta ya lo mata al árbol. Entonces, ¿cómo el reino de las tinieblas ha venido desvirtuando y marcando toda una generación, quitando el temor de Dios? Y así ha venido destruyendo muchísimas familias. Pero gloria a Dios, que siempre Dios ha estado ahí para poder direccionar a su pueblo. Siempre Dios se ha manifestado con su poder para hacerle entender al ser humano que no debe caminar fuera de su diseño, fuera de su cobertura, fuera de su paternidad. Por eso muchos, cuando escuchan de paternidad, no entienden, porque todo lo asocian a lo terrenal. Porque si tuvieron una mala experiencia con su padre que le engendró, ellos creen en su mente que todo lo de Dios y todo lo que se hace para Dios es igual. Y dicen en su inconsciente, sin saberlo ellos: sí, mi papá me falló, también ese pastor me falló, ese otro pastor me va a fallar, ese otro apóstol me va a fallar. Y entonces la gente anda como oveja sin pastor.
Se va para acá, no encuentra el diseño correcto, se va para allá porque no tiene temor de Dios. O ustedes se preguntan, ¿será que los hijos andan buscando papá por todos lados? ¿Será que usted, como hijo que fue en algún momento, o todavía sigue siendo hijo si sus papás están vivos, usted dijo, este papá no me gusta, este papá es muy moreno y me voy a buscar uno más blanco, este papá no tiene ni dónde caerse muerto, me voy a ir a buscar otro papá que me pueda dar lo que yo quiero? ¿Será que es así de fácil? Si naciste en una familia y estas cosas sucedieron, muchas veces es porque es una atadura de maldición que viene arrastrando esa familia durante muchísimo tiempo. Es por eso que Dios quiere que nosotros nos alineemos a sus diseños. Porque no solamente hay ejemplos de padres que hicieron lo malo en la Biblia, sino también hay ejemplos de padres que sí hicieron lo correcto. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y este ejemplo podemos encontrarlo en Esther, capítulo número 2. Esther, capítulo número 2, versículo número 5 al 7. En la residencia real de Susa había un judío llamado Mardoqueo. Era hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, que había sido llevado cautivo desde Jerusalén junto con los que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor llevó a la cautividad babilónica. Mardoqueo había criado a Hadasa, también llamada Esther, que era una joven huérfana de hermosa figura y de bello semblante. Esther era hija de su tío, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Amén. Por eso muchas veces no es el que engendra, sino el que imparte la educación. Amén. Se terminó el tiempo, me dice el pastor Carlos, o tiene una urgencia. Gloria a Dios, el Señor ya preparó a los ángeles que van a venir a buscarnos cuando terminemos el servicio. Amén. No quiero extenderme mucho. ¿Cuánto tiempo tengo, apóstol? Y no sé, me dice. ¿Quién me da 5 minutos más de predicación? Levante la mano. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. No se asuste, porque sé que algunos ya están pensando en el asado. Algo me causó curiosidad, ya el muchacho más lo sumamos. Es que escuché a alguien que me decía, aquí hay una cultura en Mendoza, me decía. ¿Y cuál es la cultura? Le decía, yo quiero aprender, es primera vez que vengo. O sea, yo escuchando, atento. Y me decía, la cultura en las casas, esto decía una mujer, la cultura en la casa que el día viene la olla se vuelca y nadie cocina hasta el día lunes. Nadie hace el asado ni el estofado, nada. Se clausura la cocina. Entonces yo me imagino que si se clausura la cocina no deberían tener problema de venir a la iglesia. Amén. Ni estar pensando tengo que llegar a cocinar. No sé, de repente lo que estaba hablando esta señora no es correcto. Usted me va a afirmar que sí es así. Y las hermanas dicen, gloria a Dios. Amén. Porque alguna dice, yo me peleo con la cocina, ¿no?
Yo no quiero ver la cocina. Pero no me voy a meter en tema de consejería matrimonial porque ya me voy a complicar. Amén. Para eso tienen sus padres espirituales para que le puedan direccionar. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bueno, continuamos con el tema. Hicimos una pausa para que usted esté atento. Esther, ustedes saben la historia de Esther. ¿Quién fue esta mujer? Mardoqueo tenía una gran responsabilidad con esta jovencita. ¿Y cuál fue la diferencia entre los hijos de Elí y la joven Esther? La diferencia era que Mardoqueo era temeroso de Dios. Era un hombre que servía al Señor con obediencia y educó a esa jovencita bajo el diseño correcto de Dios, bajo una paternidad terrenal correcta. Por eso la importancia que los hombres deben buscar de Dios, deben buscar de su dirección, deben entregar su vida al Señor para poder traer bendición a sus hogares. Porque yo le hago una pregunta lógica. ¿Será que si usted busca de Dios va a traer maldición a su casa? No. Si usted busca de Dios es un beneficio para usted y para su familia y para su generación, porque Dios tiene el poder para transformarte a ti y transformar tu familia. Y cuando Él comienza a obrar con su poder y ve que tú eres temeroso, eres obediente como hijo de Él, entonces Él comienza a honrarte, comienza a bendecirte. ¿O será que usted como papá terrenal va a premiar a sus hijos que son desobedientes y rebeldes? Ah, viejo, sálete de acá. Ah, viejo, ¿para qué me va a llevar a la iglesia? Y ya, mijito, y no te olvides de mi pollo asado. Pobre de ti si llegas a la casa sin mi pollo asado. Ay, mijito, hay que llevarle el pollo. Y está mirando el reloj. Ya, apóstol, termine el culto. Ya yo me quiero ir porque mis hijos se van a enojar. ¿Qué le están inculcando a ellos? No estoy juzgando a nadie. Amén. Y si se va a enojar conmigo, enójese con Dios. Porque son los diseños de Dios. Pero cuando nosotros no caminamos bajo los diseños de Dios, entonces ahí se crea un conflicto. Por eso cuando yo comencé a desarrollar este tema en revelación, no sabe cuánto lloré, no sabe cuánto me quebranté mientras iba escribiendo. Y del cielo seguían viniendo más revelaciones y más revelaciones. Que todo lo que recibí ese día, lo poco que pude plasmar en una hoja, que todavía lo siento en mi espíritu. Y yo sé que usted también siente esto. Porque no es una palabra sacada de las redes sociales, no es una palabra de otros predicadores. Es una palabra que mi padre me entregó para entregar a otros padres. Y yo sé que si Él me lo entregó, Él también lo mismo que está haciendo conmigo lo va a hacer con usted. No digo que soy un padre perfecto, no. Tengo errores, soy humano y cada día voy aprendiendo. Por eso donde voy yo siempre tengo un corazón enseñable. Digo, algo voy a aprender, algo Dios me va a hablar. Y cuando pasó la pastora, ella no sabe que fue instrumento para hablar a mi corazón. Porque ahí papá me decía a través de ella: hijo, yo te amo, por eso te tengo aquí. Y dile a mi siervo, a mi apóstol, dile que yo también lo amo. Dile que yo estoy muy contento con el trabajo que él está haciendo.
porque yo sé lo tanto que Él me ama y lo tanto que ama a mis hijos. Por eso me quebranto, porque sé la responsabilidad y el poder que hay de hacer las cosas bien como padres terrenales que somos. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria. Dile un fuerte aplauso a Cristo Jesús. La historia de Esther es muy preciosa y usted puede estudiarlo una y otra vez como mujer. Porque esa mujer fue direccionada bajo el temor de Dios por un padre terrenal que creía en el Señor. Y esta mujer llegó a liberar toda una nación. Por eso una mujer que en una nación sube a la presidencia puede traer bendición a su nación o puede traer maldición. ¿O por qué cree que cuando usted estudia guerra espiritual siempre vemos a una figura femenina demoníaca llamada Jezabel, que tomó un reino entero para traer destrucción y trajo la miseria, trajo la sequía, trajo la maldición durante 3 años a su reinado? Porque ella no tenía temor de Dios. Pero también vemos mujeres como Esther, que fueron mujeres de reino, mujeres que trajeron la bendición a su nación. Por eso yo creo que en estos años también Dios puede levantar en esta nación mujeres que estén en la parte de gobierno. Como decía el apóstol, no sabemos si aquí tenemos una futura presidenta. Una mujer con el temor de Dios y el diseño correcto que se pare enfrente de esta nación y comience a direccionar esta generación. Y yo lo creo y lo vengo orando. Amén. Y no soy un profeta de presunción diciendo yo profeticé esto que iba a pasar en esta nación. No, toda la gloria es para el Señor. Y si Dios lo hace de levantar una mujer de reino como presidenta en esta nación, gloria a Dios, porque va a ser el fruto del clamor de todos los hijos de Dios. Usted quiere que su nación sea destruida. Nadie queremos que nuestra nación sea destruida. Pero sabemos que día a día la maldad se va aumentando y quiere destruir los diseños de Dios. Porque cuando una nación camina bajo los diseños de Dios, es una nación bendecida, es una nación poderosa. Por eso la paternidad juega un papel muy importante en una nación, en una familia, en un ministerio. ¿Y por qué ya hablo de un ministerio? Porque vamos a ver el siguiente punto, el significado de la paternidad espiritual. Amén. La paternidad espiritual es poderosa, hermanos, cuando usted lo entiende, cuando a usted se le es revelado. Y está escrito en la palabra, no es algo que los hombres han inventado, es el diseño que Dios ha establecido. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. El libro de Salmos 133, vaya conmigo en la palabra. De repente usted va a decir, este hombre se está inventando cuestiones, ¿de dónde habrá salido? Yo todo te lo respaldo con la palabra del Señor. Y no porque sea religioso, sino que aquí está la revelación. Amén. Salmo 133, versículo 1, 2 y 3. Qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón
que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida eterna. Cuando Dios levanta en sus diseños un padre espiritual para ti, porque todos hemos tenido un padre terrenal, amén. ¿O cree que usted nació como el Señor Jesús y la Virgen María? O como dicen allá en mi nación, en esos pueblos que están entre las montañas, que ese animal fue engendrado del viento. Va a poner huevo del viento, dicen, hay un término. O sea, yo no entiendo eso. ¿Cómo el viento puede engendrar en el animal hembra un huevo? Bueno, yo no quiero meterme en otras cuestiones que no entiendo. Son dichos. Pero todo tenemos una procedencia, amén. No es que todos somos huérfanos. Alguien tuvo que engendrarnos. Alguien nos engendró. Y si tuvimos que pasar experiencias buenas, gloria a Dios. Si tuvimos que pasar experiencias malas, nos tocó pasarlo. Pero no podemos quedarnos estancados ahí, porque muchas veces lo que tu padre terrenal no te enseñó, tu padre espiritual te lo puede enseñar. Amén. Cuando usted lo entiende. Porque así como dice la palabra, qué bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Es lindo congregarse? Yo le pregunto a usted. ¿Es lindo? Cuando hay un padre espiritual que ame a Dios y le direccione en el temor del Señor. Que juntos en armonía compartamos, nos gocemos y estemos aquí adorando al Señor. Pero qué triste es cuando los hermanos se reúnen pero no en armonía. Hasta usted mismo en su familia, con sus hermanos de sangre. Qué lindo es reunirse y compartir un asado y estar ahí compartiendo y riendo, los sobrinos, los nietos, y compartiendo historias. Pero qué triste es cuando no hay armonía en esa casa. ¿Y por qué sucede esto? Porque no hubo una figura correcta en la paternidad terrenal. Y si andan como cabritos por los montes sin pastor, entonces tampoco van a tener esa cobertura espiritual, amén. Porque aquí hay un poder y muchos de nosotros lo hemos experimentado. ¿A quién no le gusta oler bien? Levánteme la mano a alguien que le gusta oler mal. La esencia del campo de las ovejas, dicen. Me gusta oler a oveja, a cabrito. Si usted nunca ha pasado experiencia, yo le he pasado porque me mandaron a recoger un cabrito de los montes. No podía ni agarrarlo. Se saltaba por allá, se saltaba acá. Y diferente a una oveja que sabe quién es su pastor y simplemente le hace un chiflido. Y donde están esas ovejas comienza y vienen todas. Porque saben quién le va a dar alimento. Sabe quién le va a cuidar de las fieras. Sabe quién va a poner el pecho ahí para decir: no vas a hacer daño a mis hijos, a mis ovejas. Pero el cabrito no. Tuve toda una mañana buscando al cabrito. Las espinas se me metían por aquí y por allá. Y cuando iba a agarrarlo no podía. Entonces me dijo el que estaba allá, que vivía en esa zona: no, esto es por la fuerza, me dijo, porque estos cabritos no entienden, son rebeldes, son desobedientes. Y tuve que agarrarlo con fuerza de las dos patitas aquí acá y ponerlo en el cuello para que no se mueva, porque se quería mover, pero un olor.
Y muchos dicen, es mi esencia, ¿no? Varonil, dice. Eso te conquistó, mi amor, mi esencia varonil. Por eso dice el buen perfume. ¿Sabe por qué dice el buen perfume? ¿Cómo huele el aceite de la santa unción? El que es hecho correctamente bajo las escrituras, con óleo, con mirra, es un olor que penetra el espíritu. Amén. Y usted también se compra perfumes caros, ¿sí o no? Lo que tiene la posibilidad y lo que no, aumenten su fe. Yo hasta el día de hoy me he comprado perfume, pero mi padre es tan lindo y me dice, tú te vas a parar delante de mi pueblo, de mis hijos, tienes que oler bien. Y cuando acuerdo me llega una fragancia, me llega otra, no voy a hacer propaganda ninguna, pero ustedes saben. Por eso la unción que Dios deposita en un hombre o una mujer de Dios es una fragancia espiritual. ¿Y saben por qué ustedes no lo huelen muchas veces? Porque no tienen desarrollado los sentidos espirituales. Porque solamente quieren estar oliendo asado, pollo, milanesa, empanada. ¡Ah! Ya me dio hambre, apúrese. Solamente eso queremos oler, ¿no? Pero cuando nos toca ser padre, yo lo experimento día a día y es mi lucha personal. Cuando la pastora dice, el nene se ensució, te toca, no, mándeme a liberar, a reprender demonios, mándeme a hacer campaña evangelística, pero no a limpiar al nene. Pero ¿me toca hacerlo? Sí. ¿Estoy aprendiendo? Sí. Porque esa es mi responsabilidad como papá. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque muchas veces los padres espirituales disciernen en la porquería que sus hijos se meten muchas veces, en el sentido espiritual. ¿O usted cree que una mujer adúltera, fornicaria, cuando viene a la iglesia no tiene olor? Los que tienen desarrollado el sentido espiritual se dan cuenta. Ni aunque se eche el perfume más caro de 200,000, no te va a poder quitar el olor, ni las cosas, porque el pecado tiene olor. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. No se asuste, porque no voy a hablar del pecado, ni voy a revelar el pecado de nadie. Es para otra prédica. Hoy estamos hablando de la paternidad. Por eso hay que caminar bajo los diseños correctos de Dios. Amén. Y dice que la paternidad espiritual es decretado ¿por quién? ¿Por un hombre o por Dios? Si Dios te puso un padre espiritual es porque Dios lo quiso así. Porque Dios sabe que tú necesitas a ese hombre y esa mujer para direccionarte. Y no estoy hablando por influencia, no porque los apóstoles me hayan dicho, aquí hay un verde, Benjamin Franklin de 100. Háblalo, pueblo. Dios me libre que alguna vez haga esas cosas. El apóstol no me ha comentado nada de nadie. Yo no conozco, no sé su realidad de ninguno. Y es correcto eso, para que así fluya la presencia de Dios correcta. Amén. Yo ni siquiera me he metido al Facebook de nadie. Yo no sé, porque algunos hacen esa práctica. Yo le llamo un discernimiento torcido, discernimiento de Facebook se llama eso. Aparecen muchos profetas con discernimiento de Facebook y comienzan a ver la iglesia y justo se encuentran una hermana blanquita, bien linda y con nombre y todo, y ese no sabe que esa hermana se puso filtro
y dice: aquí hay una hermana que se llama tanto, tanto, y Dios supo que te hizo así, te va a bendecir, tan blanquita y linda que eres. ¿Dónde está esa hermana? Y pasa la hermana morenita, ¿no? Qué terrible. Profeta chanta. Profeta de qué Dios será, pero no del Padre al que yo sirvo. Amén. Vuelvo al tema. Muchas veces el Espíritu Santo me saca a hablar ciertas cosas y yo digo esto, es que quiere darle una indirecta a alguien. Amén. Pero voy a volver al tema. Por eso yo, cuando conocí al apóstol, cuando vine a la radio y le vi, wow, este hombre no es cualquier hombre, dije yo. Y no porque esté en la radio, no porque haya estado de saco, ni con un Rolex de millones de dólares, ni un anillo de oro, ni un león acá en el pecho de oro. No, sencillo. Pero al leer esto yo me reía también. Dije, él tiene la barba de Aarón, dije. Está caminando bajo el diseño de Dios. Y no lo voy a hacer doctrina esto, ¿no? Porque van a decir, ¡ay! Ese profeta ya se está hablando herejía. Pero si ustedes lo ven y si estudian la historia de quién fue Aarón, ¿quién fue Aarón? Ustedes saben, están estudiando. Estaba Moisés, pero Moisés no podía ni hablar, era tartamudo, necesitaba un traductor. ¿Y quién era su traductor? Era Aarón. ¿Quién peleó en contra de los brujos de Egipto, de Faraón? Ahí estaba Aarón. Por eso la revelación de las Escrituras es tan poderosa cuando nosotros la entendemos, porque eso desata bendición y vida eterna. Cuando un padre espiritual, Dios le habla y le dice a su hijo espiritual: Dios te va a bendecir y Dios va a hacer esto contigo. Dios va a hacer esto contigo, aquellos que son genuinos y tienen el temor de Dios. Dios, si tú haces así, así y así, este va a ser el resultado. Bendición y vida eterna. Eso desata la paternidad espiritual. Pero de repente tú no lo entendías y decías: no, pero ¿cómo voy a estar detrás del apóstol y tengo que llevarle una honra y tengo que esto y la otro y aquí y allá? No, si yo también tengo dones, dice, ¿no? La Jezabel, yo también tengo discernimiento. Esa pastora, ¿quién es? Pero yo sé que aquí en esta iglesia no hay ninguno con ese espíritu. Amén. Ya se fueron. ¿Quién me lo dijo? ¿Quién me lo reveló? No me voy a meter en problemas, Señor. No me metas en problemas. Pero toda maldición que esos espíritus hayan lanzado sobre este ministerio, lo vamos a anular y lo vamos a romper en el nombre de Jesús. Amén. Algo el Señor me revelaba sobre los apóstoles. Y de repente yo le digo al apóstol: ¿usted tiene un proyecto? Sí, obvio, está el cartel grande. ¿Qué me venís a mí a decir? Casi me dijo, ¿no? Pero ¿por qué él es un hombre educado no me lo dijo? No me está entendiendo, apóstol. Y yo entendí esta mañana, bueno, anoche, cuando fuimos con él a hacer la obra del Señor. Al ver la gente allá y al retornar, el Señor me decía: mi hijo, este hombre, pasó por muchas traiciones. Mucha gente se le acercó a él por los beneficios, solamente para ser beneficiado por la unción que él tiene. Pero cuando se vieron beneficiados, se fueron y le traicionaron. Pero cuando ahora el Señor terminó de confirmar: dile que yo le amo y que no todo ha terminado.
Amén. Porque dice que Dios no deja ni una de sus obras inconclusas. Él termina. Si el diseño del corazón de Dios es terminar un proyecto, Él lo va a hacer. Pero muchas veces, ¿saben por qué no lo hace? Porque primero el pueblo tiene que ser limpiado. Tiene que irse esa gente que no entiende la revelación de que es un padre espiritual. Amén. Porque muchos que han entendido esto de la paternidad espiritual en muchas naciones, que tienen su padre espiritual, se desata sobre ellos bendición. Y el final de ellos va a ser la vida eterna, porque si usted hace bien las cosas en el temor de Dios, como le guía a su padre espiritual, por eso Él está a cargo de ustedes, entonces usted va a terminar en el reino de los cielos, junto a papá Dios, en las bodas del Cordero, allá en su silla donde le está esperando su corona y su mansión. Allá terminaremos. Pero aquellos que no han entendido, ¿dónde va a ser su final? Al lago de fuego. Apartaos de mí, malditos, le va a decir el Señor. Pero yo profetizaba, yo sanaba, era la profeta, la intercesora, la querubín de la iglesia. Yo hacía mucha más obra que ese apóstol, que esa pastora, porque yo era yo. Apártate de mí, le va a decir el Señor. No te sujetaste, no fuiste fiel, hacías lo que quería y terminaste lastimando a mi pueblo. Estuviste lastimando a tanto de mis hijos, fuiste de tropiezo y todavía te parabas en el altar sin vergüenza. Estás ahí parada todavía y sigue haciéndote la espiritual, y sin embargo muchos se fueron de mi iglesia por culpa tuya. Por eso no es nomás pararse aquí arriba, hermano. No es nomás anhelar púlpito. Y si a ti te falta formación, sé fiel a tu proceso, a tu enseñanza. Amén. ¿O crees que a un abogado o a un médico cirujano el primer semestre de estudio lo ponen a hacer una operación? ¿O a un abogado a defender un juicio? ¿Cuál va a ser el resultado? Del cirujano se va a morir el paciente porque no sabe, tiene que aprender y tienen que pasar años. ¿O cuánto tiempo pasa un cirujano hasta especializarse y llegar a una operación? ¿Un mes? Y muchos llegan a la iglesia en un mes, ¿no? Y ya quieren aquí y allá hacer cosas. No, tienes que aprender. ¿Quién vive? A su nombre. Y podemos seguir hablando mucho sobre la paternidad espiritual, pero entienda, si usted quiere ser bendecido de parte de Dios, tiene que ser obediente y caminar bajo los diseños. Este ministerio le hablo a ustedes porque estoy predicando acá. Este ministerio tiene un diseño. Tiene un diseño, amén. Y usted no puede apartarse de ese diseño que Dios estableció para este ministerio. Cada ministerio tiene su diseño de enseñanza y usted no puede decir, si yo lo hacía allá, también aquí, ¿por qué no lo hacen? Son unos hijos del diablo de aquí porque allá lo hacíamos mejor. No, ese era diseño para allá, no para acá. Amén. Y disculpe que le hable así, o de repente si usted se está ofendiendo, pero usted tiene que entender donde Dios lo puso. Así tiene que hacer. Hay reglas, hay diseños establecidos. Usted va a la escuela, hay diseño en esa escuela, en la otra es otro, en una universidad es uno, en una es otra, en una familia es uno, en otra familia es otro. Pero si usted camina bajo los diseños correctos, el poder que tiene en la paternidad espiritual es muy grande. Amén. Por eso cada cosa que usted emprenda, siempre tome en cuenta a su padre espiritual para que vaya y ore por ese proyecto. No se cree el autosuficiente ni el millonario y decir, no, yo lo voy a hacer, yo voy a contratar profesionales que me lo van a hacer aquí y allá.
vaya y preséntelo delante de su Padre Espiritual y Él lo va a presentar delante de Dios y eso va a ser bendecido. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Y ahí tenemos muchísimos ejemplos sobre paternidad espiritual. Voy a tener que comprimirlo ahora. Comprimir todo así, porque ya el Espíritu Santo me dice: comprime ya, comprime. Estos son enseñanzas para congreso de 2-3 horas. Pero ustedes están siendo privilegiados, amén. Y no tuvo que pagar una entrada de 20, 30, 50 dólares, ni pagarse un pasaje de avión para poder venir a un congreso y escuchar esta enseñanza. El Señor se lo trajo de gratis, amén. ¿O usted pagó algo al entrar? ¿No? ¿Pagó un precio? Sí, mi sueño, porque yo quería seguir durmiendo hasta el mediodía. ¿Y los 10 mandamientos? 6 días el hombre va a trabajar y el séptimo se va a quedar a dormir y a hacer asado y meterse a la pileta. Discúlpeme, porque mucha gente cree que estando en su casa y mirando YouTube va a ser bendecido. Mejor yo miro a la internacional, ese más ungido. Esa es comida recalentada. Esa unción se mueve allá donde Él está. Allá usted no ha entendido. Muchos creen que mirando lo que sale en los equipos electrónicos van a ser bendecidos. No. Entonces no hayan existido la iglesia. Dios no ha enseñado la iglesia, ni los templos, ni los ministerios. Pero Dios lo diseñó por algo, y los que tienen la revelación son beneficiados, entienden. Pero los que no quieren que sean cabritos, ya verán que el diablo sea su padre y que el diablo le direccione. Ay, ¿cómo va a decir eso, profeta? Sí, porque lo que hace la voluntad del diablo hace la voluntad de su padre, dijo el Señor Jesús. Amén. Y terminamos con el último punto, que es la paternidad celestial. Todos sabemos quién es nuestro Padre Celestial. Todos sabemos quién es Él. Jesús enseñó muchísimo sobre esto. Los 10 mandamientos. ¿Cómo comienza? Le dijo a sus discípulos. Los discípulos enseñan a orar, maestro. ¿Cómo oramos? ¿Cómo llegamos a hacer esa oración correcta? Y Él enseñó una oración, y lo primero que dijo, ¿qué fue? Usted lo sabe. Padre nuestro, Padre mío. Y siempre la palabra Padre ha estado ahí. Por eso cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús, algo poderoso sucede. Porque cuando nosotros le abrimos y le decimos: Señor, aquí está mi vida, mi familia, ahí usted pasa recién a ser adoptado como hijo de Dios. Muchos creen que son hijos de Dios y no es así. Porque los animales, las plantas y los seres humanos solamente son creación de Dios. Y el ser humano, para pasar a ser hijo de Dios y pasar a caminar bajo el diseño de la paternidad celestial, tiene que primero entregar su vida, porque Dios no te va a obligar a que tú seas sus hijos. Él te escoge para que camines con Él, pero está en ti si tú decides caminar con Dios o no. Tú decides si decides perderte y perder a tu generación y caminar en ruina y miseria, o tú decides caminar bajo una paternidad celestial, una paternidad espiritual, y te va a llevar a ser un padre terrenal correcto. Y te vas a gozar cuando llegues a mayor y vas a ver las bendiciones en tus hijos, en tus nietos. Todos nos equivocamos, sí nos equivocamos. Somos humanos. Pero el negligente nunca se va a esforzar por cambiar las cosas. Y el negligente, cuando no se esfuerza en cambiar las cosas, el diablo, el reino de las tinieblas comienzan a envolverlo con ataduras, con ligaduras, con cadenas. Y hay mucha gente que hoy en día no puede salir de eso mientras no venga y busque
a un Padre espiritual que le pueda romper esas cadenas y que lo envuelva con lazos de amor. ¿Has escuchado esa palabra? No solamente es una canción, eso tiene una revelación profunda. Lazos, cordón de 3 dobleces, no se rompe, pero el diablo es experto en atar a las personas para que no entiendan y no tengan revelación del diseño correcto del Señor. Por eso esta mañana nos vamos a poner de pie para orar. Disculpe si me pasé un poco con las horas y los minutos. Y hay mucho más para hablar de esto, pero yo sé que usted se está llevando la esencia de esto. Amén. Paternidad terrenal, paternidad espiritual y paternidad celestial, bajo el diseño correcto de Dios en el temor del Señor. Y vamos a orar. Vamos a orar esta mañana. ¿Todos son hijos de esta casa? Levanten la mano. ¿Todos son parte de esta iglesia? A excepción de los invitados, ¿no? Allá. Pero es hija de Dios. ¿Sí? De otro Padre espiritual. Amén. Vamos a orar. Yo sé que usted ha sido marcado, porque toda esta generación hemos sido marcados por esto. Y yo sé que el Espíritu Santo tiene el poder para sanarte y cambiarte el chip, sanarte ese trauma que has venido arrastrando todo este tiempo. Los templos fueron edificados bajo un diseño. Por eso están las sillas, está el altar y está esta parte central. Esto no se diseñó para que estén las danzarinas solamente. Amén. Porque es un diseño. Porque todos venimos cargados con muchas cosas y nos sentamos en la silla. Pero cuando usted da un paso y viene aquí adelante, sí, oremos, ya vamos a orar. Calma, paciencia. Usted pasa adelante. Entonces algo poderoso sucede porque usted está diciendo: Señor, yo me dispongo para que tú puedas ayudarme. Y cuando viene tu Padre espiritual, tu Madre espiritual y ora por ti, algo poderoso sucede si tú lo haces en revelación. Amén. Y muchos dicen: no, aquí me tiene que tocar Dios. Si Dios es Dios, aquí me va a tocar. Hijo del diablo, arrepiéntete, no seas rebelde. Y Dios dice: ¿quién es este Jonás? ¿Quién es este Job que me reclama? No haga que Dios le diga: ajustate los cinturones y me vas a escuchar. Porque hay otro el asunto. Amén. Y no es que te estoy amedrentando y obligando, pero yo me muevo bajo los diseños de Dios y lo que el Espíritu Santo me dice. Vas a hablar de esto, vas a decir esto, vas a hacer así, vas a hacer allá. A veces yo tengo que ser obediente y a veces me he sorprendido y digo: dile esto a aquel, pero no, eso es, ¿cómo le voy a decir eso? No, dile. Yo le digo: mira esto, ¿dónde está esta persona? O esto está pasando. Y es algo que la persona estaba ahí atado. Y dice, y cuando se le lanza la palabra, de pronto se rompe en esa cadena. Y la persona comienza a llorar. Y algo que le estaba oprimiendo, en ese momento el Espíritu Santo se lo saca. Y es libre. Pero eso sucede en el altar, amén. En el altar. Por eso, si usted tiene la revelación y siente en su espíritu que esta palabra le ha edificado y sabe que aquí algo poderoso se mueve y el Espíritu Santo, dé un paso adelante y pónganse allá. Yo no voy a bajar a orar por ustedes. Amén. El Señor me dijo que no, pero me dijo: diles que pasen adelante, que salgan de su silla y pasen adelante. Amén. Ustedes saben cómo hacerlo. Dice que el Señor derrama bendición y vida eterna. Gloria a Dios. El varón
¿Es hijo de esta casa usted? ¿Sí? ¿Es parte de esta iglesia? ¿Entiende español? Disculpe. No, porque tiene cara de alemán o de americano. Sí, es de acá. El Señor me revela que usted tenía anteriormente negocios, pero sucedieron cosas con sus negocios y hubo un bajón financiero. Y usted ha estado luchando con eso, ¿no? Porque no ha entendido algunas cosas de por qué sucedieron. Pero Dios quiere volver a restaurar muchas cosas con usted. ¿Cómo se llama? Víctor, hermano Víctor. Dios quiere restaurar. Por eso cuando llegué me llamó la atención. ¿Templo de qué dice? Tiempo. Eso me decía el Señor. Tiempo de restauración. Muchos pasaron por afuera y no los juzgo. Y había una manguera que es para regar las plantitas. Muchos pasaron y no se dieron ni cuenta de esa manguera. Y posiblemente la manguera estaba puesta ahí a ver si alguien tenía ese corazón de servicio. Porque todo lo que usted hace en la casa del Señor desata bendición para su vida. Amén. Y si usted lo hace con revelación. Y yo dije, aquí no me pierdo mi bendición. Yo agarré y enrollé esa manguera. Porque siempre me ha gustado ver la casa de mi padre en óptimas condiciones. Y no decir que el pastor lo haga, la pastora que lo limpie, eso le doy mi diezmo. Hijo del diablo, no es tu diezmo. El diezmo es del Señor. Pero no me voy a meter en eso. En otra ocasión. Si es que el Espíritu Santo permite que venga, ¿no? De repente se enojan los líderes, los diáconos, los millonarios y cuestionan al apóstol para que traje ese pelado y no sé qué más, porque algunos se creen dueños de la iglesia, ¿no? Pero yo creo que aquí no hay nadie así. Mano Víctor, pase. Eso. Yo dije que no voy a bajar a orar por nadie, ni le voy a poner mi pie santo, ni el martillo, ni el agua, ni el escupitajo, ni todas esas tonteras que hacen por ahí en otros ministerios. No, aquí es el Señor. Pero el diseño dice, cuando usted lee las escrituras en los evangelios, por la imposición de manos recibieron el Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido, cómo fluye la bendición a tu vida, a través de tus padres espirituales. Amén. Y yo ahí lo voy a molestar al apóstol y a la pastora. Si pueden pasar, aunque algunos dicen, ¡ay! Bueno, ustedes tienen la unción para bendecir a su pueblo. Y de repente el diablo estuvo trabajando, desvirtuando esto, pero yo sé que ellos han entendido esta mañana, y los que vengan después también usted le va a inculcar esto. O si no, le va a decir, mire ahí las páginas, ahí está la predicación, véalo 100 veces para que entienda que la unción es bajo un diseño. Y aquí están sus apóstoles, ellos tienen el poder para orar por usted, y cada vez que usted se sienta mal, que usted necesite de Dios una restauración, algo, usted acuda siempre a ello. No lo miren menos, no se familiarice. ¿O cree que usted tiene la suficiente poder para decirle, oye Dios, si no haces esto yo me voy de la iglesia? ¿Cómo que oye Dios? No le estás hablando a cualquiera del barrio, le estás hablando a tu Padre poderoso. Si me permite, Señor, si está en tu voluntad. Amén. Yo voy a comenzar a orar, y como ya le guíe el Espíritu Santo a ellos van a ir orando por ustedes. Los que pasaron adelante y los que quieran pasar todavía tienen la oportunidad. No importa que no seas hija de esta casa, también somos hermanos en Cristo.
el mismo Padre Celestial tenemos todo. Gloria a Dios. Una corona de espinas